Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace poco, impartiendo un taller de escritura alrededor del género del diario, alguien me preguntaba, ¿yo cómo sé cuando mi escritura está transgrediendo, por así decirlo, los límites del pudor? ¿Yo cuándo sé cuando mi escritura puede aportar algo a quien está al otro lado? Yo cuando sé, en definitiva, que no estoy, por decirlo a brocha gorda, monetizando, si quieres, mi dolor. Esta pregunta, a propósito del pudor, yo creo que es una de las cuestiones más habituales que suelen pasarnos por delante de los ojos cuando estamos escribiendo, ¿no? ¿De qué manera nuestra experiencia puede ser útil a terceros? Yo tengo la sensación de que la respuesta a esta pregunta puede ser más o menos clara, pero tiene que ver con conceptos muy abstractos a veces de explicar, como puede ser la propia honestidad. ¿Cómo sabemos que un texto literario es honesto? Yo diría que un texto literario es honesto, entre otros muchos motivos, cuando al propio narrador, al propio autor, a veces se confunden estas dos figuras, cuando al propio autor le sirve, le permite explorar y conocer algo más acerca de sí mismo, de su propia experiencia vital, y en ese proceso de conocimiento pueden salir perlas o ideas que tienen valor, que son valiosas para terceros. La cuestión a propósito del sentido del carácter terapéutico de la literatura siempre se presta a hondos y profundos debates, pero la realidad es que en buena parte de los textos literarios que más nos han hecho sentir, de los que hemos podido aprender algo y sentir algo, en muchas ocasiones es inevitable ver cómo ciertas experiencias vitales, a menudo dolorosas, se convierten en algo bello, se convierten en algo valioso. Mientras daba vuelta a estas preguntas en este workshop literario, llegaba a mis manos, a través de un regalo, un libro que me hizo pensar mucho en este asunto, que es un libro fantástico y que a fin de cuentas es el objetivo y es el sentido de este vídeo. Compartir una recomendación sobre Lo que no tiene nombre, de la escritora colombiana Piedad Bonet. Eh, yo creo que el libro se explica bastante por sí solo. Me gustaría leer un par de fragmentos para compartir por qué creo que es un libro que tiene todas las papeletas para poner los pelos de punta, en el mejor de los sentidos, al lector. Piedad Bonet en este libro narra el suicidio de su hijo de veintipocos años. Se trata de una experiencia cuya propia sinopsis ya es absolutamente dolorosa. Se trata de una sinopsis que ya nos precipita a lo que cualquier ser humano puede entender como uno de los abismos de la experiencia humana, asistir a la muerte de un hijo, pero no solo, sino además asistir a la muerte de un hijo que atraviesa una muy dura y difícil enfermedad psiquiátrica que acaba en el peor de los escenarios posibles. Bien, ¿cuál es el valor de este libro? Incluso la propia enunciación de esta pregunta podría entenderse como una frivolidad. Es posible juzgar o valorar por méritos literarios una obra así. Hace poco, precisamente aquí en Barcelona, estuve presentando Los hijos dormidos, de Anthony Passeron, escritor francés, que trata, a propósito de que cuenta una historia familiar sobre la pandemia del VIH y la heroína en Francia a comienzos de los 80, y volvía a surgir este tema. Se trata de un libro que aprovecho aquí también para recomendar encarecidamente. En ambos títulos, pero no solo, siempre se pone, siempre aparece tarde o temprano esta cuestión, ¿no? Sobre esta cuestión doble, sobre el valor literario o formal de una obra, pero también sobre la honestidad de una obra.
Yo siempre he defendido, sé que esto son palabras mayores, pero yo siempre he defendido que de alguna forma la literatura es una especie de experiencia vicaria a un tipo de terapia, pero también a la religión, ¿no? Yo creo que se encuentra un poco entre estos dos mundos, ¿no? El de lo desconocido, el de lo abstracto, el de lo poético, el de los mundos simbólicos, pero también el del autoconocimiento, ¿no? A Dios gracias, yo no he vivido de cerca una experiencia como la que Piedad Bonet cuenta. Sin embargo, creo que cualquier ser humano puede advertir rápidamente que cuando a uno le cae una desgracia, una tragedia de este calibre, la tragedia lo engulle todo, ¿no? ¿Y qué puede hacer uno a propósito? Probablemente reflexionar, probablemente la cabeza no para de darle vueltas ante algo así. En ese sentido, creo que una de las cosas muy valiosas, muy bellas y muy bonitas de este libro, lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, consiste precisamente en enfrentarse a un acontecimiento muy profundo, pero a la vez muy absurdo. Para un padre que pierde un hijo, evidentemente se trata de una experiencia trascendental que lo cambia todo, que cambia el sentido de una vida entera, pero al mismo tiempo la reflexión sobre la muerte nos lleva a un estado, a un conocimiento de esta experiencia, ya sabemos, como algo que está a la orden del día y por tanto toda muerte como toda ceniza, ¿no? que se vuelca al mar, que se vierte al viento, acaba diluyéndose, acaba por desaparecer. A fin de cuentas, ese es probablemente el devenir de la existencia de prácticamente cualquier ser humano. La narración, no daré demasiadas pistas, pero sí que me gustaría hacer un par de apuntes. Está llena de acontecimientos profundamente dolorosos. Pienso en unas vacaciones que la narradora cuenta en Brasil con su hijo, en el que, bueno, este experimenta uno de sus picos más hondos de la enfermedad. Pero en cualquier caso, se trata de un libro en donde vemos cómo la narración y cómo la autora puede aprender, puede conocer, puede otorgar un sentido a algo que no tiene sentido. Y en ese descubrimiento y en esos hallazgos por la selva oscura, por la noche oscura, nosotros podemos sentir que acompañamos esta experiencia y al mismo tiempo nosotros nos sentimos menos solos por las palabras de la narradora. Sin más preámbulos, ya digo, me gustaría leer un par de pasajes de este libro tremendamente duro y tremendamente bello. Dice así: pero él se niega, minimiza nuestra preocupación. De nada valdrá intentar una consulta telefónica con el psiquiatra. Como ortodoxo que es, solo acepta hablar con el paciente. Así nos lo ha dicho, sin excepciones. ¿Quién puede detener a un hombre de 23 años, así sea 2 días después de que ha salido de una clínica de reposo? ¿Quién puede detener a un hombre de cualquier edad, reflexiono ahora, cuando ha decidido terminar con su vida? Y más adelante, casi al final del libro, un pasaje lleno de cultura, lleno de sensibilidad, lleno de talento, aunque pueda parecer una frivolidad en este contexto, y sobre todo lleno de una gran profundidad. Dice aquí Piedad Bonet: siempre supe que Daniel moriría en forma temprana, aunque nunca supuse que tanto. Pienso, tal vez buscando consuelo,
En aquellos que han muerto jóvenes, Keats a los 25, Silvia Plath a los 30, Schubert a los 31, Alejandro Magno a los 32, Alejandra Pizarnik a los 36. Pienso también en Maray, que se suicidó a los 88 años. Muertes que nos duelen o nos escandalizan. Pero cientos de fallecimientos ocurren cada día. Y no me miento, la de mi hijo es tan solo una de esas infinitas muertes. Piedad Bonet, lo que no tiene nombre.